Para analizar el fallido levantamiento militar del pasado 30 de abril en Venezuela, tenemos el comentario del doctor Juan Cruz Olmeda, profesor e investigador del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México y director de la revista Foro Internacional del Colmex. El pasado martes, los venezolanos amanecieron con una imagen que ponía fin a la tensa calma vivida las semanas anteriores. Desde un video, el presidente encargado nombrado por la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, llamaba a la población y a las Fuerzas Armadas a levantarse para forzar la salida de Maduro del gobierno en el marco de la llamada Operación Libertad. Resultaba a simple vista sorprendente quienes rodeaban al líder opositor: militares, miembros del SEBIN, el Servicio Secreto Venezolano, y Leopoldo López, mentor de Guaidó y hasta entonces bajo arresto domiciliario. La escena parecía confirmar que había sucedido aquello que la oposición había venido buscando durante los últimos meses. Las Fuerzas Armadas y el Servicio Secreto, dos pilares fundamentales de la permanencia de Maduro en el poder, habían abandonado al líder chavista y decidido apoyar su salida del poder. La presencia de López, quien en el pasado no dudó en sostener que debía priorizarse el uso de la fuerza antes que los canales institucionales para lograr el fin del chavismo, algo que lo llevó no solo a convertirse en uno de los enemigos declarados del régimen, sino que lo enfrentó a otros líderes opositores más moderados, parecía dejar en claro dos cosas. Por un lado, que el movimiento inaugurado en enero con la proclamación de Guaidó había entrado en una nueva fase, mucho más radical y que no dudaba en apelar a las armas. Por el otro, que el propio López tendría un rol protagónico en la revuelta con olor a golpe. Las primeras horas de confusión y versiones cruzadas también dejaron en claro el apoyo de Estados Unidos y de algunos otros gobiernos latinoamericanos a la intentona, aun cuando los propios norteamericanos se cuidaron al no involucrarse de manera directa con el envío de tropas para forzar la salida de Maduro. Durante la mañana se sucedieron declaraciones de los funcionarios más duros del gobierno estadounidense, como el secretario de Estado Mike Pompeo, el asesor en temas de seguridad John Bolton, el vicepresidente Mike Pence y el propio Trump, no solo apoyando a Guaidó, sino instando al pueblo venezolano y a las Fuerzas Armadas a abandonar a Maduro en una clara muestra de injerencia y de que el tema Venezuela ha escalado en la agenda de prioridades de la Casa Blanca. Las cancillerías de países como Perú y Argentina y el propio presidente de esta última, Mauricio Macri, también hicieron declaraciones al respecto. El desenlace, sin embargo, mostró ser diferente de lo que parecía vislumbrarse al inicio. En primer lugar, porque el esperado quiebre de las Fuerzas Armadas y su cambio de bando, en una suerte de efecto cascada pronosticado por Guaidó, nunca sucedió. Los militares que se sumaron fueron menos de los esperados y ninguno de los hombres fuertes del ejército se atrevió a dar el paso. Los incentivos obviamente decrecieron cuando quedó en claro que se trataba de una operación bastante improvisada y que había tomado por sorpresa incluso a otros miembros de la oposición. Parte de la población se sumó a las movilizaciones, pero según reportes, estas fueron menos masivas que en otras ocasiones, revelando quizás, por un lado, el obvio miedo a la represión, pero por el otro, el hecho de que buena parte de los habitantes que se oponen al chavismo pretende que el fin del régimen se dé por vías institucionales. La respuesta del gobierno de Maduro no fue diferente a la observada en ocasiones pasadas: represión abierta, declamaciones antiimperialistas y fotos del presidente rodeado de militares. También como en el pasado, los llamados a la población leal al gobierno a movilizarse hacia el Palacio de Miraflores para defender al régimen tuvieron poca repercusión, mostrando una diferencia importante con lo que se vivió en 2002 en el marco del golpe contra Chávez. Si bien Guaidó permanece activo y continúa ensayando intentos de forzar la salida de Maduro, por ejemplo, convocando a la población a los cuarteles con el objetivo de convencer a los militares para abandonar su lealtad al gobierno, los últimos eventos parecen haberle hecho perder el capital político ganado desde su aparición en escena en enero. Desde entonces, el líder opositor utilizó
utilizó la sorpresa como una forma no solo de anticipar al régimen, sino de dejar en claro su compromiso personal con la causa. Por sorpresa tomó a todos al ser proclamado presidente encargado. También sorprendió al aparecer en Colombia en el marco de las movilizaciones en favor del ingreso de ayuda humanitaria, a pesar de existir una orden judicial impidiendo su salida del país. Y también por sorpresa regresó a Venezuela en un vuelo comercial y sometiéndose a los controles migratorios como cualquier ciudadano. Sin embargo, en los sucesos del pasado martes, el factor sorpresa parece haberle jugado en contra y denotado más voluntarismo e improvisación que otra cosa. Según se dice, varios de los otros líderes opositores se desayunaron de la situación por los medios y la presencia de Leopoldo López en escena no hizo más que revivir los resquemores del pasado. La movida también pareció tomar por sorpresa a algunos gobiernos extranjeros, que según reveló una investigación del diario El País, se encontraban desde tiempo atrás tejiendo de manera paciente relaciones con algunos de los altos líderes del chavismo, como el ministro de Defensa Vladimir Padrino, a quienes habían logrado convencer de apoyar una salida institucional a la situación a partir del llamado a elecciones. La situación, sin embargo, también deja en claro la debilidad de Maduro y la certeza de que las Fuerzas Armadas son por ahora su único sostén. En un intento de mostrar fortaleza, la imagen del día después no fue la del presidente rodeado del pueblo, sino marchando al frente de militares vestidos con uniforme de combate. Los trascendidos también parecen indicar que incluso algunos altos funcionarios del gobierno han por lo menos pensado en abrir las puertas para la salida de Maduro. En medio de la incertidumbre que aún se vive, imposible, sin embargo, ensayar una predicción acerca de lo que vendrá. Para Radio Educación, Juan Cruz Olmeda, profesor investigador del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México.